Ya, ¿tú cómo lo ves desde ahora que estás en el catolicismo? ¿Cómo ves tú la manera en cómo nosotros celebramos la Santa Cena? Bien, Entiendo que buenísimo. nosotros no lo hacemos como debería Bien. ser. ¿Tú lo ves un acto que no tiene ningún valor o que va a repercutir en la vida del cristiano? ¿Lo ves como un pecado ahora que no se celebra como, Bien. como tú crees que lo debería hacer? Bien. O sea, sin ánimo de ofender, voy a tratar de responder la pregunta con la mayor honestidad posible. Lo veo un sinsentido. Lo veo un sinsentido. Aunque Dios a todo lo que podemos circunstancialmente verlo sin sentido puede darle finalmente un sentido, ¿no? Por dar un ejemplo. Hoy teológicamente yo lo veo un sinsentido, pero esta práctica del sinsentido fue justamente lo que le dio sentido a mi conversión. Por dar un ejemplo, una de las cosas que durante muchos años me pregunté era cuál era el verdadero sentido de la Santa Cena. O sea, para mí el hecho de un domingo agarrar un pedazo de pan y un poquito de vino y comerlo y recordar en ese momento, hacer el esfuerzo para recordar en ese momento lo que Jesús hizo por nosotros, yo decía, no le encuentro relación. ¿Por qué tengo que recordar en ese momento cuando estoy comiendo el pan y el vino? No le encontraba un sentido, una relación a ese esfuerzo honesto que yo hacía para tratar de obedecer a Dios, ¿no? Entonces, en términos, en cuanto a la práctica, hoy por hoy, entendiendo a la luz de la fe católica, es un sinsentido porque no tiene una razón, no tiene un sustento eso. No es algo que la Iglesia haya predicado nunca eso. Ahora, sí ese sinsentido, con honestidad intelectual, me llevó a encontrarle el verdadero sentido y ese verdadero sentido lo encontré únicamente en la Iglesia Católica, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué te digo? No tiene que ver con cómo se hace, no tiene que ver con eso. Porque vos le podés agregar todo el formalismo y no sé, lo que vos quieras, ¿no? Pero no tiene que ver con quién lo hace, con cómo se hace, perdón, sino con quién lo está haciendo. ¿Se entiende? Lo que la Iglesia Católica va a sostener es que la transubstanciación, el milagro de la transubstanciación, que el pan y el vino se conviertan en verdadero cuerpo, alma, sangre y divinidad de Cristo, es porque un legítimo sucesor de los apóstoles, o un legítimo ministro, mejor dicho, diga las palabras que Cristo utilizó en aquel entonces, lo consagre, ¿no? Entonces, a causa de su legítimo ministerio, Dios corresponde a sus palabras, ¿no? Entonces, no tiene que ver con cómo se hace, sino tiene que ver con quién lo hace, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo como evangélico me planteaba lo siguiente. Cuando descubrí esto, como evangélico digo, bueno, está bien, más allá de toda la buena voluntad que una persona, un pastor le ponga, porque yo no creo que los pastores sean engañadores o cosas por el estilo, yo no creo eso. Un pastor con muy buena voluntad le puede poner toda la fe y todo de sí para que realmente esto ocurra, pero no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque no es un legítimo ministro de Cristo. La legitimidad en el ministerio es lo que a nosotros nos garantiza de que Dios va a corresponder con su promesa y se va a efectuar, dichas las palabras, se va a efectuar el milagro de la transubstanciación. No tiene que ver con la forma, porque cambian las formas. Hay 24 ritos en la Iglesia Católica, hay veces que se hace con mayor, ¿cómo decirlo?, solemnidad, y hay veces que se hace con menos por las circunstancias. Hay sacerdotes que celebran la misa en medio de lugares recónditos como aldeas en medio del África y solo quizás tienen una mesa para celebrarlo y lo hacen de la mejor forma posible. Y hay momentos en donde se hace, ¿no?, en los mayores templos. No tiene que ver con la forma, tiene que ver con la legitimidad del ministro. Entonces, este tema de celebrar la Eucaristía estaría netamente reservado para un ministro legítimamente ordenado, un sacerdote en Así este caso, es, y así es. automáticamente estaría descartado cualquier otra persona. Y es que acá lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, nuestros pastores, más allá del cariño que le podemos llegar a tener, porque yo a mi ex pastor le tenía muchísimo cariño, más allá del cariño que le pudiésemos llegar a tener a nuestros pastores y la buena voluntad que ellos puedan llegar a tener, porque puede ser de que sean personas muy honestas, muy deseosas de Dios, muy hambrientas de Dios y deseosos
de corresponder con la voluntad de Dios. Más allá de eso, mi pregunta era, ¿son legítimos ministros de Cristo? Bueno, y la legitimidad depende necesariamente de la ordenación. ¿De dónde viene esta ordenación? La ordenación es lo que vuelve legítimo a un ministro, ¿no? Uno no puede dar aquello que no tiene. Entonces, si el que ordenó a mi pastor no es un legítimo ministro, evidentemente mi pastor no puede ser un legítimo ministro. Entonces, cuando yo retrocedo esa cadena de sucesión entre los pastores, no llego a los apóstoles. ¿Se entiende? Y ese es un gran problema, el no llegar a los apóstoles. Porque el único que hace legítimo al ministerio sacerdotal es Cristo. La ordenación de Cristo es clave. Y Cristo ordena a los apóstoles sus sucesores, y así en una línea ininterrumpida hasta el día de hoy. Pero lo que nos garantiza a nosotros la legitimidad del ministerio es Cristo, quien comenzó esta cadena. Entonces, si para atrás la ordenación de mis pastores no llega a Cristo, no son legítimos ministros. ¿Se entiende el punto?